¿Cuál es el sentido del sacrificio, no ya en los aztecas, que como planteamos creían alimentar al sol con la sangre de las guerras, con la sangre de los prisioneros? ¿Cuál es el sentido del sacrificio, insisto, no del sacrificio tal cual lo ha entendido nuestra religión cristiana, sino en la economía de las religiones? ¿Qué es lo que sucede a partir de esta técnica en relación a dotar de significado la vida humana? En principio, como habíamos planteado, no es lo mismo una sociedad guerrera que una sociedad militar. No es lo mismo pensar en la organización de la guerra para el sacrificio o de la guerra en sentido sagrado que de la guerra en el sentido de la conquista. Una sociedad de empresa, que es una sociedad militar, es capaz de instaurar las guerras para ampliar sus ámbitos de dominio o para comerciar. Hoy escuchaba a uno de estos llamados anarcocapitalistas libertarios que decían que el comercio trae paz a las naciones. ¡Qué capo, por favor! ¡Qué capo! No lo voy a nombrar, obviamente, pero es un capo decir eso, ¿no? Digo, sociedades guerreras que han matado muchísimo menos que sociedades pacíficas. Pero insisto, para no desviarme y pensar la lógica del sacrificio. El sacrificio restituye al mundo sagrado lo que el uso servil degradó y profanó. Entonces, aquí aparece una distinción muy típica de los estudios de antropología religiosa o de la antropología de la religión, esta distinción entre lo sagrado y lo profano. El sacrificio parece una técnica muy poderosa para terminar con el servilismo de lo profano. También hay que establecer una distinción entre el sacrificio y la esclavitud. Y eso nos va a llevar a también pensar qué sentido tiene el trabajo en relación con la esclavitud. Restituir, como planteaba recién, al mundo de lo sagrado algo que ha sido servil, precisamente es lo contrario a lo que hace la esclavitud. La esclavitud reduce los seres a cosas. Es decir, no es lo mismo tener un esclavo que sacrificarlo. Aunque parezca paradójico, el sacrificio del esclavo para estas sociedades era un modo de enaltecerlo, de quitarle su categoría de cosa a la cual estaba condenado por el sistema esclavista, por los sistemas esclavistas. Este sentido que está palpitando detrás del sacrificio y detrás de la búsqueda de lo sagrado no es más que un sentido de búsqueda, de intimidad del hombre, no solamente con las cosas, sino del hombre con el mundo, del hombre con la tierra, de restituir una intimidad en el modo de ser y en el modo de estar, de cubrirse un poco de la hostilidad, del frío de las cosas, del frío del mundo, de la reducción salvaje de los hombres a las cosas. Uno puede pensar en la esclavitud y puede sentirse muy tranquilo, dado que ya no existe la esclavitud, al menos desde el punto de vista formal y jurídico no existe. Pero ¿qué es lo que sucede
en el momento en el cual se pasa de la esclavitud al trabajo. Hay una ventaja que tenía la esclavitud, digo, ya que estoy hablando de las ventajas del sacrificio, ¿por qué no decir las ventajas de la esclavitud? Y es que algunos, quizá la mayoría, pero algunos hombres y mujeres eran cosas. Cuando se pasa al trabajo y tenemos todes que trabajar, todes somos cosas. Es decir, la frialdad se ha extendido de forma omnipresente. Todos somos reducidos a cosas. Todos somos reducidos a cosas a partir del trabajo. A partir de esta idea de que para sostener la producción hay que trabajar. Que de la crisis se sale trabajando. Que hay que laburar más. Son distintos modos de decir, tenemos que seguir siendo reducidos a cosas. Tenemos que seguir midiéndonos exclusivamente por nuestro valor útil, por la medida en la cual somos útiles. Es decir, bueno, ya no hay esclavos. Ya no hay esclavos, el trabajo no está concentrado en los esclavos, sino que lo debemos hacer entre todos. El primer trabajo fundó el mundo de las cosas, al cual responde generalmente el mundo profano de los antiguos. A partir de la posición del mundo de las cosas, el hombre se convirtió en una de las cosas de este mundo, al menos durante el tiempo en que trabajaba. Bueno, sí, si pensamos en los tiempos de la Revolución Industrial, los obreros laburaban 14 horas. Después empezó a bajar. Y ahora estamos muy contentos tratando de bajar de 8 a 6. Con suerte. Con suerte. Así que, para los amigos de la reforma laboral, les mandamos un gran saludo. Y les recordamos que detrás de todo esto late también la siniestra pérdida de lo sagrado. Y el sacrificio, o al menos una de las posibles interpretaciones de la simbología del sacrificio, es la búsqueda desesperada de una intimidad perdida. Lo extraño y asombroso es que los aztecas hayan hecho de esto su principal actividad económica. O sea, tenemos una sociedad que ha hecho de este gasto improductivo, salvaje, su principal modo de actividad económica. Bataille opina que el mundo íntimo, el mundo del calor, el mundo de la hoguera, de la pirámide sacrificial, se opone al mundo real como la desmesura se opone a la moderación, como la locura se opone a la razón o la embriaguez a la lucidez. Solo hay moderación en el objeto. El mundo del sujeto, escribe Bataille, es la noche. Acá se está peleando con Sartre, les cuento. Esta noche activa, infinitamente sospechosa, que en la inercia de la razón, y cita a Goya, engendra monstruos. Bataille sigue: sostengo en principio que incluso la locura de una idea atenuada del sujeto libre, por eso digo que se pelea con Sartre, que hablaba del sujeto libre, en absoluto subordinado al orden real y preocupado solo por el presente. Por lo tanto, la discusión está acá. La discusión está en qué medida el trabajo, con su etimología tan clara, tripalium, nos condena, no solamente nos condena a vivir en pos de la producción, sino que nos condena a la frialdad de un mundo profano, a que la mayor cantidad de las horas de nuestra vida esté en que nosotros seamos medidos arbitrariamente por nuestra utilidad. Y quizá no haya que ir tan lejos
y pensar en una sociedad que restituya o la esclavitud o los sacrificios, pero sí en todo esto, en toda esta economía, no solamente de la vida humana, sino del placer, en toda esta serie de preguntas ardientes que nos queman en la noche del mundo, en la noche del sujeto, nos tenemos que preguntar hasta qué punto vamos a seguir sometidos de esta forma brutal a la tiranía del trabajo.